acompañándome en esta última charla. Voy a tratar de ser muy breve. Esta en realidad es una charla más dirigida a público divulgativo, no especializado, pero es una charla que quisiera compartir con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, démosle candela a esto, como decimos aquí en Medellín. Entonces, para empezar, a hablar de esos extraterrestres famosos, yo quiero que miremos, pasemos por un hall de la fama de los extraterrestres. Aquí están los famosos marcianos, ¿cierto? Está, por ejemplo, los de los Looney Tunes, los de Futurama, que en realidad aquí la marciana es ella, él no es el marciano, ella es la marciana, los papás trabajan en Marte creando unos coleópteros gigantes que, bueno, corren por Marte y producen un montón de sustancias. Por aquí está también estos dos personajes que hacen parte en el libro o en la película también de John Carter de la Luna, de dos especies diferentes. Yo no sé por qué en la ciencia ficción siempre están hablando de Andrés, razas, de unas razas, de las otras, pero son Andrés, entonces, sí, disculpa que te interrumpa, es que tranquila. tengo tu pantalla proyectada. Ah, ¿en serio? Sí, creo Qué que pena, yo ya había proyectado. Ok, bueno, dame un segundo, yo miro a ver cómo hacemos. Ok, gracias. Ah, que ustedes están utilizando la imaginación allí. sí. Vamos a... mm, ahí sí están esos personajes. Ahora sí la estamos viendo. Sí, ahora sí ya podemos ver tu pantalla. Vale, gracias. Entonces les contaba que estamos pasando por un hall de la fama de la ficción y de la ciencia ficción de los extraterrestres. Entonces les decía que estos son uno de mis grupos favoritos, que son los marcianos. Por aquí están definitivamente una de mis películas de ciencia ficción más chéveres, que es Marcianos al ataque. Yo sé que muchos de ustedes se la vieron y si no se la vieron les queda de tarea porque es demasiado charra. Voy entonces con el siguiente grupo. Upa, vamos a ver si aquí me da. Muy bien. Este es el que yo llamaba el grupo de los extraterrestres tiernos y carismáticos. Los que somos más viejitos aquí de pronto lo reconocemos a todos. Por aquí está nada más ni nada menos que ALF, que como ustedes saben significa su nombre, Alien Life Form. Es una forma de vida alienígena que vino a la Tierra por casualidad desde el planeta Melmac y su comida favorita son los pobres gaticos. Por aquí tenemos esos otros dos personajes. Una es Lila y el otro es Mordelón. Y aunque Lila es un cíclope, no es un extraterrestre, es un mutante de la Tierra en el futuro, mientras que Mordelón, ese tierno amiguito, no es ningún tierno amiguito, es un espía interplanetario que va de civilización en civilización espiando y mandando información a su planeta. Entonces hay que tener cuidado con Mordelón. Y aquí está este joven que no tiene presentación, simplemente les voy a decir que se llama Goku, aunque es un dato que ustedes todos ya sabían. Más adelante hablaremos de él. Por aquí hay otro extraterrestre bien interesante. Este es un extraterrestre que aparece en la película Men in Black y es en realidad un pequeño extraterrestre que está metido dentro de un robot con forma humana dentro de la cabeza y desde allí, con todas esas palancas y todos esos dispositivos, maneja el robot y se mueve en las ciudades entre la gente como si nada. Y cómo dejar afuera a E.T., el extraterrestre que creo que fue el que acuñó también esta contracción ET como extraterrestre, uno de los más famosos de la historia cinematográfica. Muy bien, vámonos con otro grupo en el Hall de la Fama de los Extraterrestres. Por acá están los exploradores y guerreros espaciales. Chewbacca, por ejemplo, que es un Chewie, es un extraterrestre guerrero de la saga Star Wars. Por acá arriba tenemos a Riddick, que aparece en varias películas, es un furiano, viene del planeta Furia y es todo un extremófilo, aguanta grandes temperaturas, ve en la oscuridad, es un tipo excepcional, venenos de otras especies y su sistema inmune parece que es bastante fuerte. Por acá está el señor Spock, con sus características orejas puntudas para los que somos triquis. El señor Spock es un vulcano, viene del planeta Vulcano, que entre otras cosas fue destruido
como el de otro personaje famoso que les voy a mencionar más adelante, y los vulcanos se caracterizan por ser muy inteligentes y estar siempre totalmente guiados por la razón, suprimiendo sus emociones. Por acá está también esta extraterrestre que no recuerdo su nombre, pero yo sé que ustedes sí recuerdan dónde la vieron. Ella es la cantante del Quinto Elemento, una película maravillosa, y en estos momentos la cantante está presentando su ópera. Yo creo que esa película vale la pena solamente por este fragmento, que la película en general es muy chévere para los que nos gusta la ciencia ficción. Está presentando su ópera y está haciendo unas tonalidades en la que alcanza muchas octavas. Y lo que hace en estos momentos es que está su nave parada junto a un Waterworld, un planeta que es solamente de agua, que se llama Fluxton Paradise, donde la gente va a vacacionar, aunque no tiene continentes, están orbitando, viendo esta maravillosa vista, mientras la escuchan a ella cantar. Este otro grupo de extraterrestres sí que me gusta. Este son los de los malvados e invasores. Por ejemplo, está Depredador. Yo sé que muchos de ustedes que son astrónomos o aficionados a la astronomía se sueñan con tener este casco de Depredador, porque es que ese casco ve en todas las longitudes de onda. Ustedes imaginan una noche despejada en la Tatacoa, aquí en el desierto de Colombia, y mirar con ese casco y ¡prum! Pasar a, no sé, rayos ultravioleta, y ver entonces, ¿qué veríamos en rayos ultravioleta? Tal vez algunas enanas rojas que están activas con sus manchas de la corona, o en infrarrojo, pues ya veríamos más enanas rojas, o el centro de la galaxia, por ejemplo, ver a través del polvo entre la constelación de Sagitario y la constelación y la cola del Escorpión, ven el centro de la galaxia a través del polvo, o ponerlo en rayos X o en rayos gamma y poder ver como estrellitas donde hay agujeros negros visibles. Sería una cosa maravillosa. Por acá está este otro señor que se me olvida el nombre en estos momentos, pero lo recuerdo y lo traje aquí porque es un experto en artes marciales, pelea con sable, no con sable de luz, sino con lanza de luz, y es una cosa increíble. De hecho, fue el encargado de llevarse al trasto a uno de los maestros Jedi en la saga de Star Wars. Y aquí al lado, definitivamente, mi extraterrestre favorito, Aliens. Alien es un xenomorfo. El hombre tiene, o la mujer, o lo que sea, no sé qué es, tiene una cola como de escorpión gigante. Su sangre, cuando lo hieren, su sangre es altamente corrosiva. Yo no sé si es ácida o básica, pero lo que hace es que toca el casco de la nave y lo perfora hasta que sale al espacio y chao nave, ¿cierto? Y además, tanto Alien como Depredador tienen una característica impresionante. Alien tiene una boca que cuando la abre, de adentro le sale otra boquita y atrapa, ¿cierto? Eso es bien característico, ya les voy a decir por qué. En cambio, Depredador, cuando se quita el casco, pues es bien feíto, tiene como unos colmillos arriba y abajo, con lo que no sé qué hace con esos colmillos, no creo que dé besitos, pero es bien impresionante. El caso es que esas dos bocas existen en la naturaleza aquí en la Tierra. La boca de Depredador es una boca basada en la boca de los coleópteros, de los cucarroncitos, de los grillos, ¿cierto? Son aparatos masticadores de los insectos. En cambio, la boca de Aliens, que es una boca que se abre y saca otra por dentro y jala y come y atrapa, es una boca de las libélulas. Pero de las libélulas cuando están en estado larval, que son invertebrados acuáticos. Ellas, de hecho, tienen una boquita que es retráctil, ¿cierto? Abren y atrapan y pueden comer pequeñas larvas bueno, pequeños renacuajos, pequeños alevinos, que son los pececitos chiquitos, y son bastante depredadoras, aunque aquí en Colombia le decimos a las libélulas mata caballos. Cuando son adultos, ya están aladas, etcétera, no hacen nada, no pican, no muerden, son unas hermosas criaturas. Fuera de que fastidian pues cuando le aletean a uno muy rápido en el oído. Bueno, por aquí hay otro grupo de superhéroes, pero lo digo así porque son superpoderosos ellos, todos ellos, y son extraterrestres. Ella es, por ejemplo, Lilo. Bueno, en realidad se llama Li, un nombre gigantesco, así como los nombres de los extraterrestres, ¿cierto? Y al final terminan Lo, entonces hacen la contracción, y ella es el quinto elemento. Recuerden que los elementos son tierra, agua, aire, fuego y
el quinto elemento. Recuerdo lo de los cuatro elementos porque eso de los cuatro elementos es una analogía que está utilizando ahora el profesor Abel Méndez para hablar de qué necesita un planeta para ser habitable. Y a eso se refiere con los ciclos que debe tener el planeta por dentro para que en realidad pueda en algún momento desarrollar vida. Es bien interesante. Por acá está Thor, que Marvel últimamente nos lo vendió como un extraterrestre, aunque sabemos que viene de la mitología nórdica. Thor viene del planeta Asgard, y una de las cosas interesantes es que viaja por un arco iris, por un arco iris que en realidad funcionaría como un agujero de gusano que conecta varios planetas, y así es que él puede viajar aquí a la Tierra. Y aquí está este señor que todos ustedes conocen, él es Kal-El, proviene del planeta Krypton. Krypton es un planeta que estaba orbitando una enana roja, pero por cuestiones que aún no comprendemos muy bien, el planeta se destruyó, y entonces antes de que se destruyera, pues mandaron a Kal-El en una nave espacial aquí a nuestro planeta, a la Tierra, y al encontrarse él con la radiación de una estrella enana también, pero un poco más grande que una enana roja, con más energía, con más radiación solar, Kal-El tiene una cosa muy singular, y todos los kryptonianos, y es que como las plantas, así como sus cloroplastos, son capaces de atrapar la energía de los fotones y convertirla en energía química, los kryptonianos también hacen eso de una forma excepcional. Atrapan, Kal-El atrapó la energía del sol, y entonces esto le ayudó a desarrollar todos esos superpoderes que tiene. Además, la estructura molecular del hombre y de estos kryptonianos es bastante particular. Superman, Clark Kent, por si lo ven en la calle, con su nombre terrestre. Por acá está el que vimos ahorita de chiquito, Goku. En realidad él no se llama Goku, se llama Kakaroto, proviene del planeta Bellita y es parte de la especie, voy a quitar eso de raza para que le vamos sacando eso a la ciencia ficción, de la especie de los Saiyajin, ¿cierto? Él es un Super Saiyajin, tiene una forma de manejar sus transformaciones de una manera increíble y es increíblemente poderoso. Y por acá está el maestro Yoda, que es uno de los grandes maestros de Star Wars. Ustedes se imaginan esa cosita chiquita con un sable de luz boleando allá en un ascensor. Eso sería bastante peligroso. El caso es que yo, entre todos ellos, creo que la más poderosa es ella, el quinto elemento, Lilo. Imagínense que venía uno de esos planetas errantes que hay por la galaxia, que podría chocar contra nuestro planeta, y venía a destruir nuestro planeta, venía en ruta de impacto, y ella de un solo grito detuvo el planeta. Se convirtió como en una segunda luna de la Tierra. Eso es interesante. Ustedes se imaginan una discusión con esta señora en la casa. Bueno, sería mejor no hacerlos enojar. Estos extraterrestres que les muestro en estos momentos creo que son los que tienen más potencial astrobiológico, porque nosotros los seres humanos, los animales humanos, eh, evolucionamos en este planeta bajo unas condiciones planetarias cambiantes que fueron desarrollando cada una de nuestras estructuras, bajo esta gravedad, bajo esta presión atmosférica, bajo este tipo de gases que respiramos, en fin. Así que cuando intentemos hacer un viaje, por ejemplo, a Marte y quedarnos allí, no solamente en el viaje nuestros cuerpos van a sufrir desgastes, se van a descalcificar, podemos empezar a perder la visión, algunos problemitas de nuestros metabolismos cerebrales podrían descompensarse, y entonces empezar las riñas entre los astronautas, en fin. Es decir, como animales que somos de este planeta, no somos animales separados de este ecosistema, sino que somos animales integrados con este ecosistema. Entonces va a ser muy difícil para nosotros, creo yo, aunque la serie The Expanse lo cuenta de otra manera muy, muy acertada, se la recomiendo, muy buena, los humanos colonizando la Luna, colonizando Marte, colonizando el cinturón de asteroides, que además, piénselo de esta manera, nosotros estamos acabando con nuestros ecosistemas a punta de la explotación de la minería, por la minería, sacando todos los minerales, todos los recursos energéticos que necesitamos, en fin. Creo que la salvación de este planeta para poder seguir desarrollando tecnología está en el cinturón de asteroides. Allí vamos a encontrar todos los minerales que queramos. Entonces, y podemos dejar nuestra verdadera riqueza. Es que la vida es una cosa impresionante. Podemos dejar nuestra verdadera riqueza, los ecosistemas, la biosfera, quietecita, quietecita, no seguirla destruyendo. Decía entonces
que estos extraterrestres tienen un potencial mucho mayor. Los extraterrestres no biológicos, ENBs, que serían tal vez robots con inteligencias artificiales, o bueno, nosotros a la hora de aventurarnos al espacio, pues tendríamos que hacernos modificaciones en el cuerpo, parte máquina, parte biológica, para poder soportar las condiciones de un viaje interestelar, por ejemplo. Es que ustedes imaginan qué va a pasar cuando nosotros intentemos viajar a Próxima Centauri B, allí a no más de 4.2 años luz de distancia. Eso está muy lejos para la escala de vida humana. Se tendría que ser un viaje intergeneracional. Así que vamos a necesitar, y en el camino también, en un viaje a otras estrellas, muy probablemente nosotros como especie, que no estamos parando de evolucionar, sino que la evolución sigue sus procesos bajo, digamos, las presiones ambientales. ¿Cuáles van a ser las presiones ambientales en el espacio en un viaje interestelar? Bueno, entonces creo que nuestro primer contacto en algún futuro, si existen los extraterrestres, va a ser este precisamente. Muy bien, ¿por qué les cuento todo esto? Les quiero hacer dos preguntas en este momento de la charla. La primera es, ¿qué tienen en común todos ellos? Fuera de que son extraterrestres, lógicamente. Lo primero sería, es que en realidad todos son extraterrestres de la cultura popular. Es lo que las películas, los libros, las revistas de ficción, los cómics de superhéroes, en fin, los programas de esos canales que hablan de alienígenas ancestrales y todas esas cosas raras, nos están vendiendo, ¿cierto? Nos están vendiendo. Y la segunda es que todos ellos tienen forma humana. Forma humana. ¿Será entonces que los extraterrestres en realidad se parecen a nosotros? ¿Tendrán forma humana? Bueno, entonces, ¿cómo es un extraterrestre? Para poder responder a esta pregunta, necesitamos primero preguntarnos otra pregunta. Se repite la forma humana en el universo, ¿cierto? Que era lo que nos están vendiendo, toda la cultura pop nos vende permanentemente. Y para responder a esta pregunta, si se repite la forma humana en el universo, tendríamos que responder a otra pregunta de base. En realidad, ¿pueden existir los extraterrestres? Yo sé que es atrevido preguntar eso en un congreso de astrobiología, pero sí, bueno, en realidad esa es la pregunta de cualquier encuentro de astrobiología. Pero para poder responder a la pregunta de si existen en realidad los extraterrestres, puede existir la vida extraterrestre, tenemos que responder a otra pregunta. ¿Qué es la vida? Y esa es la pregunta más importante de todas. Así que yo traje esta imagen, que es una imagen que sacó Apple hace algún tiempo, una imagen de NASA, muy bonita porque cuando definimos el ser humano como un ser que tiene un montón de células diferentes, sistemas complejos, en fin, en realidad todas esas células que componen nuestro cuerpo humano, más o menos el 80% no son nuestras. El 80% son bacterias, son nuestro microbioma, son como esos simbiontes que nos están ayudando a poder digerir los alimentos, que nos están ayudando a respirar, que nos están ayudando a defendernos de otros microorganismos que pueden ser patógenos. Somos todo un ecosistema por dentro, ¿cierto? Entonces hay que pensar primero en lo que somos para poder mirar hacia las estrellas y tratar de identificar cosas similares. Entonces, esto de la célula ha sido muy importante en biología porque siempre se ha pensado que la célula es la unidad fundamental de la vida. Y como unidad fundamental de la vida, este es un cuento que surgió hace más o menos unos 400 años, cuando Galileo Galilei estaba apuntando su telescopio al espacio y entonces creó esa enorme transformación de la astronomía, ¿cierto? Porque ya se volvió una ciencia más teórica, más práctica, perdón. Nació la astronomía moderna. Por esa misma época, Anthony Van Leeuwenhoek y Robert Hooke, que era íntimo amigo de Newton, era un chiste, ustedes saben que se odiaban, crearon unos microscopios también, mientras que esa fue una época muy importante porque hubo un cambio de paradigma tanto hacia el microcosmos, se extendió nuestra burbuja del conocimiento más allá de nuestros sentidos con el telescopio, pero también con los microscopios, y estos señores empezaron a verse. Primero Hooke vio que en el corcho de la corteza de los árboles habían un montón de celditas, y esas celditas
a raíz de eso fue que él acuñó el término célula, bueno, celda, nosotros la traducimos al español como célula. Y Anthony Van Leeuwenhoek lo que hizo fue también mirar que esas celditas también podían ser individuales, organismos individuales, microscópicos que estaban allí con una sola célula, ¿cierto? Existiendo. O sea que habían seres vivos microscópicos que se escapaban de nuestros ojos. Más adelante, 1856, 59, 1859 creo, nada más ni nada menos que Charles Darwin, pues publica su Origen de las especies. Un libro en que habla de la evolución biológica, que era una teoría que ya se venía construyendo desde hacía mucho tiempo, incluso el abuelo de él también había hablado de la evolución biológica, de cómo cambian las especies, pero es que Darwin ya aquí le metió un mecanismo que era el mecanismo de la selección natural, y más adelante habló de la selección sexual y de otros mecanismos que, bueno, hacían parte de la selección natural, pero entonces estos mecanismos le dieron un nuevo paradigma al mundo, otro cambio de paradigma. Esto fue bien interesante porque cuando se tradujo al ruso y se lo llevaron a nada más ni nada menos que Alexander Oparin. Alexander Oparin dijo, pero es que este señor no habló del origen de la vida. Está hablando de cómo se originan las especies, pero no habló del origen de la vida. En este libro no lo hizo. Y entonces Alexander Oparin empieza a crear ese contexto de cómo podría haber sido en ese libro maravilloso que yo sé que todos ustedes se leyeron ya, partiendo de una atmósfera primitiva, abiogénica, como esas condiciones de temperatura, esas condiciones, volcanes activos, tormentas permanentes, en fin, empezaron a sintetizar moléculas orgánicas un poco más complejo. Y esto sentó las bases entonces para empezar a pensar en una química orgánica sobre la cual podría haber emergido las primeras formas de vida. Y luego de eso se vinieron ya un montón de trabajos, de estudios, de físicos, de biólogos, de químicos, pensando en este problema de qué es la vida, de cómo se originó la vida. Aquí, por ejemplo, está Lynn Margulis, la primera esposa de Carl Sagan, y su hijo Dorian Sagan, hablando del microcosmos. Está James Lovelock hablando de la teoría Gaia, una teoría muy interesante, muy discutida también. Stuart Kauffman, donde empezamos a entender un poco sobre la complejidad, la autoorganización de las moléculas, en fin, nos abre el panorama, los principios químicos de la vida. Bueno, esto fue una explosión, una revolución completa a partir de estos señores, de estos primeros pioneros, para tratar de entender qué es la vida, y hoy todavía no sabemos qué es la vida, todavía estamos tratando de definirla, todavía estamos acotando un poquito más ese concepto, porque cuando apuntemos a las estrellas, tratando de buscar vida, nos tenemos que preguntar qué estamos buscando, ¿cierto? Habría que mirar primero para abajo, como lo muestra esta caricatura bastante charra, esta animacioncita, bueno, este dibujo, y definir qué es lo que hay aquí para poder compararlo en el cielo. Entonces la NASA lo que hace de una manera pues muy simplista, pero como para evitarse un montón de problemas conceptuales, es decir, bueno, no, la vida es un sistema químico capaz de experimentar evolución darwiniana. Evolución darwiniana. Todo lo que ha pasado desde Darwin hasta ahora, ya conocemos un montón de mecanismos evolutivos diferentes a la selección natural, no es el único, ¿cierto? Y nosotros en AMEBA veníamos construyendo también un concepto en AMEBA, que es el grupo de astrobiología de Medellín, o la Asociación Multidisciplinar de Estudios en Biología y Astrobiología. Hemos dicho en varias ocasiones que es el resultado de las propiedades emergentes de la materia, que a diferencia de escalas de tiempo y tamaño, dan como resultado las formas más complejas y diversas que conocemos en el universo. ¿De qué? De la materia, ¿cierto? Capaces de crear nueva información, conservarla, cambiarla sutilmente para enfrentar nuevos retos. Eso fue como una primera digamos, un primer acercamiento, una definición de qué es la vida desde lo que hemos estudiado hasta ahora. Sin embargo, hace poco salió este paper que nos estalla la cabeza. Vida con Y es vida. Y es un paper donde ellos sacan un par de definiciones que nos puede expandir las posibilidades de buscar vida en el universo. Primero, este concepto que dice la vida representa
a la vida como la conocemos, ¿cierto? Y luego, es la vida como la escribimos normalmente, life. Y luego está este otro concepto que es life con Y, que se pronuncia como life, incluso en el artículo lo dicen, y dice, es una vida que representa cualquier fenómeno hipotético en el universo que cumple con los procesos fundamentales de la vida, pero de la vida en una forma un poco más ampliada. Entonces, dice que los pilares de esta vida es la autocatálisis, la disipación, el aprendizaje y la homeostasis. Si se cumplen todos esos procesos, probablemente tengamos una vida en un contexto mucho más amplio, una vida tal vez como no la conocemos. Es decir, nuestra vida hace parte, es una parte pequeñita de este gran concepto y esto nos va a ayudar mucho. Yo les recomiendo mucho que busquen este artículo, los voy a volver a poner la diapositiva anterior definiendo life en el universo, vida con Y, para podernos ayudar a buscar, a saber qué es lo que estamos buscando en el espacio exterior. Muy bien, pero volvamos a la vida como la conocemos aquí en la Tierra, para poder responder entonces a si puede existir la vida extraterrestre. Como estamos hablando de ficción y de ciencia ficción, yo sé que muchos de ustedes se vieron esta película o este anime, que es dos niños que son alquimistas, hermanitos, y bueno, sufren ahí un montón de procesos. Full Metal Alchemist. Y lo traje porque me parece muy bonito el asunto de que aquí en la Tierra, nosotros, las formas de vida, todos estamos hechos básicamente de estos 6 elementos químicos que ustedes ya los conocen muy bien, los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y los tenemos todos los seres vivos en diferentes porcentajes. Lógicamente tenemos otros elementos químicos que tienen funciones muy importantes, organometálicas ahí que activan las proteínas, que participan en el transporte, en fin, pero los principales elementos químicos que tenemos todos los seres vivos para construir un aminoácido, un azúcar, una nucleobase, cualquier molécula esencial para la vida, como la conocemos aquí en la Tierra, digamos, en resultado, pues, una célula como tal, necesitamos entonces a los CHOMPs. Con los CHOMPs, ¿qué construimos? Construimos, bueno, nosotros no, pero por propiedades emergentes aparece el agua. Y el agua, como ustedes saben, es el solvente universal, porque es capaz de diluir un montón de cosas, pero además es capaz de permitir que las moléculas se interconecten entre ellas, pero además todas nuestras células en el interior son acuosas. La química de la vida, con I, aquí en la Tierra es acuosa. Todos los seres vivos tenemos agua por dentro, necesitamos agua. Con el agua se unen moléculas pequeñas para formar moléculas más grandes y lo mismo cuando se separan. Y lo chévere del agua, como ustedes saben, es que es la sustancia, una de las sustancias más raras, pero más abundantes del universo. Es la tercera molécula más abundante del universo y de las más antiguas también como molécula, después del hidrógeno gaseoso y del dióxido de carbono, la tercera molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestras lunas heladas, tenemos géiseres en Encélados, en Europa, bueno, y algunos otros océanos extraterrestres que creemos existen, incluso por ahí han dicho que debajo de todo ese casquete de hielo donde se están dando todos esos procesos metanogenia, ese ciclo del metano en Titán, con esa atmósfera maravillosa, ríos de metano, etcétera, debajo de todo ese casquete por dentro podría haber un océano de agua líquida. Y si en Titán se están dando procesos complejos de moléculas interactuando y dentro hay un océano tibio, ¿qué podría estar emergiendo allí? Bueno, y en un cuásar que se observó a 12.000 millones de años luz de distancia, es decir, 12.000 millones de años luz en el pasado, también se descubrieron enormes cantidades de agua. Entonces ahí vamos encontrando las pruebas de que este solvente es una cosa increíble, está por todas partes y es fundamental para la vida en la Tierra. No sé cómo vamos de tiempo, creo que por aquí me estaban poniendo un mensajito. Bueno, María José, si algo me dices, y bueno. Las propiedades emergentes, entonces, son bastante importantes porque nos permiten entender cómo elementos como el platino, el oro o el mercurio están íntimamente relacionados. Era el sueño de estos chicos alquimistas, los de Full Metal Alchemist,
Cuando, por ejemplo, cogemos un átomo de platino y le pegamos un protón en el núcleo, inmediatamente se convierte en otro elemento totalmente diferente, que es el oro, con unas propiedades totalmente distintas, de maleabilidad, la forma como se enlaza, el color, en fin. Y si al oro le pegamos otro protón en el núcleo, lo que encontramos es que ese oro se vuelve mercurio, de otro color totalmente distinto y a las mismas condiciones de presión y temperatura planetaria sería líquido. Entonces, con los mismos elementos, jugando con los mismos elementos básicos, con los mismos compuestos básicos o componentes básicos mejor, podemos ver cómo en la naturaleza van apareciendo propiedades que no estaban. Y este es el caso, por ejemplo, de ese átomo increíble que es el carbono. Sabemos que el carbono puede formar una diversidad de todos los elementos de la tabla periódica, es el que mayor diversidad de moléculas crea, ¿cierto? O conocemos. La química del carbono es la más diversa de todas. No hay un elemento que forme una diversidad tan alta de moléculas como el carbono. Es más, todavía no conocemos todas las moléculas que puede formar el carbono, no solamente en su composición cristalina. Estas moléculas permiten que sean muy flexibles, muy maleables, que se intercambien, en fin, y esto es una característica que no tiene el elemento que tiene debajo, que es el silicio. En su mismo grupo químico, el silicio no es capaz de hacer este tipo de cosas. Las proteínas, por ejemplo, es el mayor conjunto de moléculas o el más diverso que conocemos hasta el momento en el universo. La cantidad de proteínas que hay en diversidad de función, de estructura, en fin, es altísima, altísima. Como les decía, el silicio está debajo del carbono en la tabla periódica, entonces se supone que tiene más o menos las mismas propiedades para enlazarse, etcétera. Y muchos autores de ciencia ficción han supuesto que podrían existir formas de vida basadas en el silicio, así como aquí en la Tierra existen las formas de vida basadas en el carbono. Y bueno, es interesante porque el silicio en realidad sí tiene una diversidad muy alta de moléculas, al menos bajo las condiciones de este planeta. Esa diversidad tan alta de moléculas mmm, no alcanza ni a ser una tercera parte de la diversidad de moléculas del carbono, y además son moléculas con enlaces mucho más fuertes, no con esas cadenas de silicio, no tan maleables como las del carbono, no tan flexibles. Entonces podría ser un poco más difícil, al menos, repito, bajo las condiciones planetarias de la Tierra, sería mucho más difícil encontrar formas de vida basadas en el silicio. Pero bueno, pensemos en life, ¿cierto? Pensemos en life. A ver por acá. Okay. Entonces, por ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que a la química del carbono le gusta hacer moléculas orgánicas chéveres, bastante interesantes, como esta belleza de molécula o complejo molecular. Ahí lo que estamos viendo es un complejo de proteínas que están sacando una copia del ADN a base de una plantilla, ¿cierto? Están convirtiendo la cadena doble del ADN, la están desenrollando, la están separando, la están por un lado sintetizando en dirección 5', por el otro lado le hace un loopcito y la sintetizan en dirección 5' también, aunque es una cadena que va en direcciones contrarias. Estoy hablando de la cadena del ADN. Es una estructura molecular impresionante, es una de las cosas más hermosas que hay dentro de la biología molecular y no es la única. Entonces, al carbono le gusta hacer moléculas, mientras que al silicio le gusta hacer polvo, y eso de que le gusta, pues es en términos muy generales, ¿cierto? Le gusta hacer polvo, roquitas, lunas, planetas, en fin, que también son importantísimos para la vida. ¿Por qué? Porque sin este polvo, sin estas rocas, el agua no tendría dónde condensarse, dónde volverse líquida, y las moléculas no tendrían la forma de interactuar unas con ellas, las moléculas orgánicas. Muy bien, entonces yo siempre traigo este ejemplo a los estudiantes. Les cuento que la vida podría ser el inicio de la vida podría ser casi como un juego de niños, como sacudir una botella con aceite muy fuerte y luego mirar dentro de las burbujitas, cuáles de esas burbujitas de aceite alcanzaron a atrapar adentro agua. Porque tal vez así fue como se originó la vida en la Tierra. Tal vez fueron micelas de lípidos que se formaron atrapando agua adentro, que permitió que las moléculas entre ellas interactuaran
y apareciera un protometabolismo. Tal vez esa fue una de las rutas, pueden haber otras rutas, ¿cierto? Pero pudo haber sido esta. Y lo más chévere de los chomps es que los verdaderos alquimistas, como ustedes bien lo saben, son las estrellas, porque al interior de las estrellas es donde se están cocinando todos los elementos de la tabla periódica, al menos hasta el hierro. Cuando la estrella muere, se terminan de cocinar, se terminan de fabricar los otros elementos de la tabla periódica. Entonces, si vamos a mirar bien, los chomps, excepto el hidrógeno que viene desde el Big Bang, los chomps son los de los primeros, de los elementos más livianos, esos elementos químicos con los que estamos hechos nosotros los seres vivos, esa química de aquí de la Tierra, porque quién sabe cómo sea la química de otros lugares, creemos que puede ser muy similar, está por todas partes. Las estrellas los están fabricando de primeritos en todas partes. Y además, cuando nace una estrella, nacen planetas alrededor. Del mismo disco protoplanetario, donde se está formando, donde se formó la estrella, en ese mismo disco se forman los planetas, se forman las lunas. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí en el sistema solar no hay 8 planetas, hay 8 planetas y no sé si 5, 6, 7 planetas enanos, pero además 180 y tantas lunas, es decir, solamente en esta estrella, en esta pequeña enana amarilla que es el Sol, hay unos 200 mundos para explorar y para aprender de su geología planetaria, de su química, de su evolución. Entonces es mucho lo que tenemos por explorar. Ahora imagínense en cada una de estas estrellas en otros lugares. Entonces, otra vez volvemos a esta pregunta, ya sabiendo si se puede existir la vida extraterrestre. Creemos que sí, la astrobiología, las pistas que nos da la astrobiología nos dicen, si esto que está sucediendo aquí, este sustrato no es nada especial, esto está en todas partes, pues química orgánica ya sabemos que hay en las nebulosas, que hay en Titán, etcétera, procesos, agua hay por todas partes, entonces creemos que sí, se repite la forma humana en el universo. Y aquí vemos, por ejemplo, esta película maravillosa de James Cameron, Avatar, donde este par de humanoides, nuevamente, están viendo una biota gigantesca sobre esa luna alrededor de ese gigante gaseoso que es Polifemus. Esa luna es Pandora, una luna que tiene una biodiversidad bastante especial, que además tiene, son como unas plantas, pero tienen como una especie de sistema nervioso que interconecta todas las plantas. ¿Ve? Eso también pasa aquí. Pasa con los hongos por debajo del suelo, sus micelios están conectando las raíces de las plantas y ellas de una u otra manera pueden pasar nutrientes y pueden pasar hormonas y pueden comunicar unas plantas. De hecho, se sabe de casos donde hay árboles que a través de sus nutrientes pueden ayudar a que otros pequeños árboles crezcan, así no sean de su propia especie. E Inteligencia Artificial, que es una película maravillosa, donde también aparece otra vez la forma humanoide de un extraterrestre. Bueno, María José, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que ya se nos acabó el tiempo, infortunadamente, Andrés. Se nos acabó el tiempo, listo, ¿no? Yo creo que les iba a contar alguna historia pequeña de evolución con mis abuelos, pero la vamos a dejar acá. Listo. Quisiera saltarme entonces a la última. Se ha detenido la función de compartir pantallas. Muy bien. Aceptar. Ok. Dejémoslo hasta aquí, porque esta historia sigue. Entonces, no sé si tienen comentarios, preguntas. Sí, Andrés, muchísimas gracias por tu charla. Son muchas formas de imaginarnos la vida, algunas un poco más similares a nosotros, unas más fantásticas y como poderosas de las que conocemos. Entonces, invitamos a todos a que nos hagan sus preguntas. Por aquí ya hay una. ¿Por qué consideras que la mayoría de películas usan siempre la forma o anatomía similar a la humana? ¿Crees que esta sería una ley de las vidas evolucionadas? Claro que no. Claro que no. Permítanme un segundito que se me va a descargar el computador. Regáleme un segundo nada más. Eh, a eso iba con las últimas diapositivas, María José y quienes nos acompañan. Y es precisamente que cuando, a ver, en el Planetario de Medellín hicimos una sesión de museografía sobre astrobiología. Y para ese ejercicio, con el grupo de astrobiología AMEBA, empezamos a tratar de imaginarnos cómo podrían ser los extraterrestres en diferentes ambientes. Y empezamos a crear un montón de extraterrestres entre todos, y luego al final vino un profesor de evolución
y le empezamos a mostrar nuestros extraterrestres y nos empezó a decir, ah, ya existió. Ah, sí, ese es tal. Ah, sí, claro, ese también existió. Es decir, la vida en la Tierra ha experimentado todas las formas posibles, todas las estructuras posibles, incluso hay estructuras que han aparecido en la evolución por diferentes grupos diferentes para la misma cosa, como las alas de los insectos, las alas de los mamíferos en los murciélagos, las alas de los pájaros, son para volar, ¿cierto? Pero tienen historias evolutivas totalmente diferentes. Los ojos han aparecido muchas veces en la historia de la vida en la Tierra. Entonces, tal vez no llegar a esta forma humanoide, ¿cierto? Pero probablemente sí tengan receptores de luz, probablemente sí tengan receptores de ondas mecánicas, etcétera. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Tenemos una idea muy antropocéntrica. Es verdad. También te preguntan por acá si la gente amante de la ciencia ficción prefiere seres extraterrestres antropomórficos y por qué. Uy, tendríamos que hacer la encuesta. Tendríamos que hacer la encuesta porque ahora, afortunadamente, están surgiendo nuevas preguntas, nuevas películas y nuevas series muy interesantes proponiendo otras formas, incluso otras químicas. O, no sé, tal vez seres extraterrestres no basados en moléculas, en química. Eso también me ha parecido, pues, como interesante. Ahora, hay ciencia ficción dura y hay ciencia ficción blanda. Si nos vamos a la ciencia ficción blanda, pues ahí podemos imaginarnos cualquier cosa, pero en la ciencia ficción dura deberíamos regirnos un poco más por las leyes de la ciencia para poder imaginar estos seres. Pues es más fácil pensar en una forma antropomórfica, ¿cierto? Uno la relaciona más cercana, pero ¿cómo pueden ser las formas de vida no antropomórficas? Me imagino, por ejemplo, a los seres que imaginó Carl Sagan en la atmósfera de Júpiter, los flotantes gigantescos. Okay, Graham, I think you have a question. Oh yeah, can I ask in English, Andres? Kind of. if you do it slow, maybe. Okay. The question: how do you think the conditions of galaxies intervene in the formation of life? Different kinds of stars, different position in the galaxy. How does that affect the origin, evolution of life? Okay, can I answer in Spanish or okay? No, I will try. Igual le Um, puedes responderlo en español, no pasa nada. Listo, las leyes de la física son universales, las leyes de la química son universales, las leyes de la biología tienen que ser universales. Es que la biología no es una cosa especial, la biología está fundamentada en la química, está fundamentada en la física. Entonces, muy probablemente todo lo que esté pasando aquí en esta galaxia, aquí en nuestras estrellas, como ya hemos visto que en otras galaxias también hay brazos en espiral, también hay supernovas, también hay agujeros negros, también hay estrellas enanas y gigantes, etcétera. También deben haber planetas rocosos con agua y con formas de vida similares a las de la Tierra. Es lo más probable. Entonces, pero claro, no podemos cerrar el universo de posibilidades. Lo tenemos que mantener abierto. Am, Creo que no hay más preguntas, o bueno, algunas en Facebook, por ejemplo, ¿por qué en la mayoría de las películas de extraterrestres nos quieren invadir y atacar? Porque como aquí en la Tierra es el único lugar en el universo donde hay agua, se quieren venir a robar el agua. Claro, son muchas teorías raras, ¿cierto? Pero bueno, nosotros los animales humanos somos un poco invasivos de otros ecosistemas y donde llegamos vamos tomando los recursos, aprovechándolos y a veces nos enfrentamos con otras civilizaciones. Entonces pensamos muy antropocéntricamente que si hay extraterrestres sencientes, comunicantes, inteligentes, van a pensar como nosotros, ¿cierto? Y van a intentar invadirnos. Yo creo que no tiene lógica. Así algunos científicos prominentes hayan dicho, quedémonos calladitos, no mandemos ondas de radio al espacio, no digamos nada porque vienen y nos invaden. No, eso,
seguramente no piensan como nosotros los humanos, o ya están en una escala de pensamiento muy diferente a la de nosotros. Seguramente sí es así. Otra pregunta, ¿podemos ser los posibles dioses que siembran la vida en otros planetas cuando la tecnología lo permite tal como lo suponen algunas películas? Dioses. Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, no sé. No creo, no creo. Nosotros tenemos como animales humanos un ego gigantesco y en realidad nuestro tiempo de existencia como especie humana aquí en la Tierra es un tiempo chiquitico en la escala de la vida en la Tierra y en la escala del universo. Nuestras especies hijas con seguridad van a ser muy diferentes y tal vez por rasgos evolutivos como la aparición de las alas o la aparición de un cerebro que piensa, que se comunica, que desarrolla tecnología, son rasgos evolutivos casuales, no es un punto de llegada y eso va a desaparecer. Tal vez nuestras especies hijas no desarrollen tecnología, no se comuniquen de la misma manera y sean animales otra vez acuáticos o que en algún momento o voladores que en algún momento vean una placa conmemorativa a Albert Einstein o a Charles Darwin y para ellos es simplemente una roca, un mineral que se está descomponiendo y no tenga ningún significado. Eso le puede pasar a las especies humanas que salgan a colonizar otros ambientes extraterrestres, convertirnos en otra especie totalmente diferente. Totalmente cierto y de acuerdo. Creo que no hay más preguntas, Graham. I have one. Okay. All of life is organic, carbon-based on Earth, Yeah. that we know of, but the planet Cybertron in Transformers, Yeah. do you think that there could be life based on other elements than the organic elements we use for life here? Yes, of course. That is the idea, that life with G, life is a concept very bigger than life with E. Yeah. And we can change from organic substrate to an inorganic substrate. Maybe in a future, our possibility to trip another stars and to know another civilizations is a computer and EA, and not us in this organic form. Yeah, that is the non-biological extraterrestrials, I don't know how to say that, is the better form to go to another place. I'm sorry for my English. Jorge, no. It's okay. Haciendo por ahí? Your English is better than my Spanish. Yeah, thank you. Jorgito. María José, te robo el cierre de tu sala porque no podía dejar pasar este momento. No te preocupes. Y estábamos muy perdidos con Andrés, pero bastante sí, en la misma línea de trabajo, de comunión, y pues me place mucho verte y creo que tengo una envidia de la buena y agradezco esa presentación porque siempre había querido hacerla y soñaba con tener a Alf en una diapositiva. Me sentí totalmente identificado cuando dices, espero algunos entiendan y hayan visto estas imágenes y ahí ya uno sabe por qué línea de edades vamos. Pero eso, estamos revelando la cédula ahí. Genial, más completa no podría ser y espero en algún momento poder complementar esa lista tan detallada de todos esos personajes, tanto de cómics como de películas y de series. Realmente me place mucho, pero más allá de eso, verte, sabes que desde los orígenes del estuvimos pues y estamos siempre juntos y me place mucho verte, al igual que a Jorgito el jueves que estuvo aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias Andrés. Mejor broche de oro no podría haber tenido el cierre del Congreso y espero en algún momento podamos volvernos a ver. Ojalá que sí, Jorge. Un abrazo gigante. María José, muchas gracias a todos los que me acompañaron.
Vale.